Hola, buenos días. En el presente video vamos a trabajar con la destilación diferencial, que es una de las formas más fáciles que existen para separar dos líquidos que son miscibles en función de su punto de ebullición. Un destilador diferencial está compuesto básicamente por un calderín. Ese calderín contiene la fuente de calefacción, es decir, aquella que proporciona calor al sistema, y con ese calor esperamos que ebulla, que hierva, se comience a dar un equilibrio entre el líquido y el vapor de esa mezcla de líquidos miscibles. Entonces, a esta parte le denominamos calderín. Y en el calderín las fuentes de calor pueden ser diversas. Puede ser vapor de agua, puede ser humos de algún proceso de combustión, puede ser en sí una resistencia eléctrica que pues transmita el calor a la mezcla de líquidos miscibles. Bueno, estos líquidos miscibles comienzan a ebullir. Internamente tenemos aquí un líquido. Esto estaría representando el líquido que tenemos internamente, L. Y aquí se produce una corriente que sería una corriente de vapor destilado, la vamos a denominar D, que ingresa a un condensador, que es la segunda parte importante en el equipo. En el condensador, ese vapor que viene por esa tubería que sale de la parte superior del calderín, se condensa y ese líquido se recibe en un tanque. Ese tanque es el tanque de producto. Entonces aquí tendríamos un producto que se comienza a acumular, y aquí tendríamos el destilado, y obviamente pues ese destilado tendría una composición mayor en términos de el componente más volátil para pues llevar a cabo este proceso de separación. La destilación diferencial es un proceso que se realiza en términos no estables. Hay un término de acumulación que hay que tener en cuenta. Una de las principales características de este proceso es que la mezcla de los líquidos ingresa al equipo en la parte inicial, el equipo se cierra, se enciende, todo comienza a fluir, a funcionar, el vapor se condensa y todo este cuento. Y es cuando finaliza el proceso, cuando llego a cierta composición, que detengo la calefacción, enfrío todo el sistema, aún queda una corriente remanente de líquido, obtengo un producto, pero a diferencia de los equipos comunes y silvestres de ingeniería, este equipo pues no funciona de forma continua, sino que hay una acumulación. No hay, dicho de otra manera, no hay un ingreso permanente ni una retirada permanente de producto. Todo se hace en un instante inicial y en un instante final. Por lo tanto, el balance que tenemos que tener en cuenta está realizado en términos de acumulación, y eso se traduce en términos diferenciales. De ahí el nombre de la destilación diferencial. Otros nombres alternativos a esto es destilación por lotes. Creo que esta es la más extendida. O destilación batch, por baches o cochadas, como es un nombre en español. Bueno, entonces vamos a proceder con el balance en términos diferenciales. Hay que explicar una antesala de esto, y esto es que miren que tengo aquí esquematizado lo que corresponde al inicio y al final del proceso. Al inicio del proceso, el calderín es alimentado con una cantidad de materia F, cuya composición es X sub F, la composición en el más volátil. Ejemplo, alimento
200 moles de una mezcla etanol-agua con 10% de etanol. Entonces, esa va a ser mi primera destilación. Por eso, en el instante cero, pues aquí no voy a encontrar nada en el tanque del producto. Simplemente es un proceso de alimentación. Estas variables se llaman F para la cantidad total que alimento y XUF para la composición de esa alimentación. Suministro esa materia prima, enciendo el equipo y al final lo que ha sucedido es que parte de esto se ha evaporado, pero aún queda un rezago W, que es una cantidad de moles. Ejemplo, alimenté quizá 200 moles de la mezcla y al final voy a obtener, qué sé yo, 50 moles o un número menor de la alimentación. Se comenzó a evaporar. Y como se ha evaporado parcialmente el líquido más volátil, entonces la composición también cambia. Y esa composición pasa de ser XUF del 10%, recuerden el ejemplo numérico que les estoy dando, a una composición mucho menor, que puede ser un 2, un 3%. Bueno, esas composiciones las dictamina en realidad el balance que hago con la ecuación de Lord-Rayleigh. Al final obtengo un destilado, aquí estaría el destilado, si parcialmente ese destilado se evapora y esta composición ya viene siendo una composición del destilado, Y sub D, la vamos a llamar Y sub D. En orden podemos decir que las composiciones pues tienen una, llamémosla jerarquía, valores que son mayores o menores en función del proceso. Entonces, si deseo separar esto, pues lo primero es que la composición del destilado debe ser mayor que la alimentación. Además, y esto ya lo dije hace un instante, la composición del desecho, de lo que queda en el calderín remanente, es menor a XUF. Aplicando estos dos conceptos, pues llego a esta jerarquía. Miren, Y sub D es mayor que Y sub F, mayor que XW. Esto hay que tenerlo en cuenta para los balances de materia que siguen. Bueno, haciendo un balance, pues como les dije hace un instante, hay que tener en cuenta inicialmente pues tengamos en cuenta los 4 elementos que conforman un balance de materia. Estos son la entrada menos la salida, más o menos lo que reacciona químicamente, más en el caso de los productos, menos en el caso de los reactivos. Esto es igual al término acumulación, y este término acumulación tiene que ver con la variación de la masa respecto al tiempo. Esto con la reacción química y la cinética de la reacción, y esto tiene que ver simplemente con flujos que entran o ingresan a un sistema. Bueno, vamos a hacer un balance sobre esta parte del sistema, es decir, sobre el calderín. Para tener en cuenta lo que sucede ahí, pues lo primero es que no hay entradas de materia al sistema. Este término va a ser permanentemente cero. Y esto se resume en esta tabla. Miren, la entrada de materia es cero, tanto en el balance total de toda la masa que ingresa al sistema, como en el balance de componente más volátil. Esto es cero. Bueno. Cuando enciendo el equipo, aquí lentamente se comienza a producir una corriente de destilado. Y esa corriente, el nombre específico o la denominación específica matemáticamente hablando es el diferencial del destilado, DD. Es un cambio infinitesimalmente pequeño. Vamos a hacer un balance diferencial. Ahora, por cada mol que se evapora, el nivel en el tanque se va reduciendo. Si se evaporan 4 moles por segundo, pues dentro del tanque se van a reducir 4 moles por segundo. Es por esto que
si esta salida es D sub D, DD, perdón, la acumulación se contabiliza como la variación en el líquido dentro del tanque, DL. Como es una acumulación negativa, es una pérdida, es una disminución paulatina, gradual del líquido dentro del tanque, pues va a llevar un signo negativo. Eso respecto al balance total. El balance total se resume en esta ecuación. Miren, las entradas menos las salidas de sub D es igual a la acumulación. Entonces tengo que menos la diferencial del destilado es igual a la diferencial del líquido que va cambiando pues dentro del tanque. Ahora pasemos al balance por componentes, que es un poquito más complejo. Entonces, nuevamente en los componentes la entrada es 0, no hay entrada de materia en este sistema, y la salida, lo que sale por acá es, lo contabilizo como la composición de esta corriente que recibe el nombre de Y asterisco. ¿Y por qué ese asterisco? Porque es una composición que depende de una condición físico-química. Esa condición físico-química es el equilibrio líquido-vapor. Es decir, el equilibrio físico-químico que se da en las fases de líquido y en las fases de vapor. La composición que está ligada, la composición del vapor que va ligada a la composición del líquido mediante esa relación que ya estudiamos, que es la relación del equilibrio líquido-vapor. Bueno, aquí internamente este líquido que aún está en el calderín tiene una composición que no conocemos, la vamos a llamar composición X. Entonces, tengo este término que es la salida, que para esta salida pues multiplico la composición por el flujo de D, la diferencial del destilado. ¿Y qué queda internamente acá? Queda la diferencial del producto L por X, que es la masa interna del más volátil. Ahora, este término diferencial se desarrolla con base en la regla de la cadena y esto pasa a ser L por delta de X más X delta de L. Bueno, totalizo este balance por componentes y a lo que llego es que a la entrada menos la salida es igual a L por delta de X más X delta de L, que surge de la regla de las cadenas, de la aplicación de la regla de la cadena. Este resultado se introduce aquí y este delta de X pasa a ser menos, perdón, este delta del destilado pasa a ser menos el delta del líquido. Menos por menos da más y esta parte de la ecuación queda como Y asterisco, menos por menos da más, por DD, por el diferencial del destilado. Y ese es el término que queda de este lado. Es igual a L delta de X más X delta de L. Y de ahí surge la ecuación de Loreillev. ¿Por qué? Bueno, el desarrollo de esto es bastante sencillo. Simplemente tenemos que Y asterisco, perdón, aquí Y asterisco por, aquí me confundí porque ya estoy reemplazando este L, entonces busquemos un borrador. Esto sería DL. Y por DL es igual a L por delta de X más X por delta de L. Hagamos un poco de carpintería aquí, entonces Y asterisco DL menos X DL es igual a L por delta de X. Factorizo aquí Y asterisco menos X por DL es igual a L por DX. Y luego agrupo estos términos, delta de L sobre L es igual a dx sobre Y asterisco menos X. Y la ecuación de Loreillev
es la solución a esa ecuación diferencial. Simplemente integro. Entonces tengo aquí que esto lo integro entre la alimentación y las moles que me quedan de desecho, y esto es la integral de dl sobre l. Y esta parte tiene que ver con las composiciones, y es entre la composición de la alimentación, la composición del desecho, y sería delta de x sobre y asterisco menos x. El resultado de esto es el logaritmo natural de las moles que quedan en el calderín al finalizar el proceso respecto a las que la alimenté, y esta parte de la ecuación se resuelve por un método numérico. Ese método numérico es el que vamos a ver en la segunda parte del video a través de un ejemplo. Bueno, esta es la ecuación de Loreillev. Agradezco su atención y pues nos vemos en la segunda parte de este video.